Yo, Sí, Juan. perdón, voy a prender la cámara, no sé qué tanto se vea. Del trabajo práctico número 2, Sí. intenté terminarlo, pero me quedó el H del primero. Si tengo la guía ahí. A ver, eh, espérate que abrimos el trabajo. sí, Me decís del 2. sí, del límite y continuidad. Bien, bien. Lo intenté hacer de diferentes maneras y no termino de salvar de indeterminación. Igual, dice, verifique, tal vez no se puede evitar la indeterminación. Ahí lo estamos compartiendo. Me decías, Juan, El H. el 5H. A ver, no, el H, a ver. No, del primero, el- Este. llegaste. Sí, sí. Es el único que me quedó del Bien. primero. Al resto, ¿alguien lo hizo Sí, yo lo pude hacer. y te dio así un medio? Sí, Bueno. ahí lo abro el archivo, Ah, pero sí, bueno. Genial. el, sí, ahí lo que te podría recomendar, Juan, sería, eh, primero podés sacar un factor como un 2 en el denominador, Sí, sí, sí. y después fíjate que el i cuadrado lo podés dejar por separado, o sea, no sacarlo, no me refiero a sacarlo del denominador, pero te puedes fijar que los dos términos que te dan con X y el término independiente eh, Sí. forman un trinomio cuadrado perfecto. Ah, Es algebraico y sí, Eso sí. te va a permitir que te quede justamente X menos 1 al cuadrado más Y cuadrado y con límite. claro. Claro. Y te queda un factor común 2, bueno, el arco, dividido el arco cuando el arco tiende a 0, exacto. ¿Eh? Exacto. Sí, esto inclusive si uno lo mira un poquito a ojímetro, puede... O si no, lo que puedes hacer, desarrollar el cuadrado de este binomio, y si sacás factor común 2 acá, te va a quedar lo mismo, ¿no? ¿Vos lo tenés ahí resuelto, Fernando, en la hoja? No sé, si Ahí lo... lo estoy buscando. Bueno, si no... Pero yo, o sea, por lo que veo así, sin hacerlo, por ahí pasa la cosa. ¿Está? Bueno, Ok. bueno, bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Eh, o de la guía uno si tienen. Bueno, esto, vamos tranqui, ¿eh? La Buenas, idea profe, es, discúlpeme, ¿cómo le va? ¿cómo En- andás? Entré tarde, va a mandar a hacer un trabajo práctico, dijo, profe, o algo así. No, no, Ah, se refería a los prácticos a los que ya prácticos. mandó. Sí. Perfecto, No, la idea es que lo vayan gracias. haciendo ustedes, que vayan avanzando, ¿no? Pedirles que entreguen un trabajo práctico, la verdad que la idea es que avancen ustedes, ¿eh? Sí. La idea es avanzar, bueno, con el trabajo práctico 3 porque hoy el objetivo es culminar con el concepto de diferenciabilidad, ¿eh? Esa es la idea. Ahí lo Bueno, encontré, profe. ¿lo encontraste? ¿Querés Sí. compartirlo ahí? Solo para, ya que estamos hablando de todo un poco, ver estas cuestiones, ¿eh? Bien, ahí está. Me faltaría así eso de indicar que es una indeterminación primero. Eh. Eh, Ah, lo tenés perfecto, lo tenés ahí, genial. pero Eh, sí, como dije, saqué un factor común. eh, Bueno, reacomodé para que me queden todos los términos con X y el término ah, independiente. Y esto uno puede ver que es eh, A cuadrado más 2 por A por B más B cuadrado. Y justamente me queda exacto, esto así. exactamente. Después tengo que desarmar el límite en un... Esto es un 1, en realidad.
Es 1,0, exacto. Sí, es un 1 seco. Si no, no me da. Pero Perfecto. ese sería el procedimiento. Tengo el seno del ángulo Claro. sobre ese mismo ángulo, entonces esto me queda 1 y me queda un medio. Eso es una propiedad tanto del seno del arco sobre el arco, cuando el arco tiende a cero, esto dicho así vulgarmente, ¿no? También vale para la Sí, tangente. Y si uno no se acuerda de la tangente, como la tangente del ángulo es el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo, en un par de pasos también se llega a lo mismo, ¿eh? O si no, la otra, como les decía, ¿no? Desarrollar el argumento, y cuando desarrollo el argumento y saco factor común 2 en el denominador, queda lo mismo. Y ahí ya está. sí, sí. ¿Vamos? Bueno, perfecto. Bien, bien. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta del práctico 3? Vamos a compartir el práctico 3. A ver. El último, ¿no? Inclusive lo que decimos siempre, ¿no? Si surgen dudas, a medida que van resolviendo, pueden subirlas al grupo, ¿eh? Eso también es interesante para ir compartiendo. Bueno, a ver acá. Vamos a compartir la práctica 3. Ahí estamos. Bueno, esto fue lo que trabajamos ya las dos últimas reuniones. Derivadas parciales, en este caso hacerlo por definición. Esto conviene para recordar la definición, ¿no? Después, Hacer una pregunta. sí, ¿Se aplica la definición cuando no existe la derivada por X o por Y en ese punto, no? mirá, acá en el punto 1 se pide expresamente que lo hagas por definición. Ahora, uno recurre a la definición en estos casos donde cuando vos sacás la regla práctica, o sea, la derivada por regla práctica, te encontrás que no la podés evaluar en ese punto. Entonces ahí aplicas la Claro. definición. Es el caso típico de las funciones partidas, ¿no? O las funciones que están definidas de esta manera. Esta, por ejemplo, bueno, no es partida, pero en cuanto vos sacás la función derivada primera, según x, la parcial, ¿no? Según x y la parcial según y, te encontrás que en 0, 0 no están definidas. La expresión, ¿no? Por eso ahí aplicás la definición y después podés encontrar o no el resultado. Eso creo que hay un ejemplo en el escrito, me parece. Espérate que ya lo compartimos y lo vamos repasando, ¿eh? Esto lo hacemos también a modo repaso. A ver. Espérate. Que ya abrimos. A ver. Esto, lo que entregamos escrito son resúmenes, después lo tienen que ampliar con el libro, obviamente, ¿eh? Porque a veces hay cosas que las omitimos porque no podemos escribir todo. Yo lo que te comentaba, o lo que vos preguntabas, si mal no recuerdo, ahí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, las definiciones, ver dónde hago el incremento, si es la parcial según x, lo hago en x, si es la parcial según y, lo hago en y, todo lo que ya trabajamos. Habíamos visto ejemplos donde era innecesario esto, ¿no? No tiene sentido aplicar la definición cuando por regla práctica la puedo obtener, ¿no? Las puedo obtener ambas derivadas parciales. Pero a ver si estaba por acá, en esta, ¿ves? Bueno, esta es parecida a la que está en la guía. Justamente me piden calcular las derivadas parciales primeras en 0, 0. Y cuando yo encuentro la función derivada parcial primera, según x o según y, pues me queda un denominador, 0. Entonces recurro a la definición.
y efectivamente las calculo, aplicando la definición, por supuesto. Sí, sí, pero me quedaba medio esa Ah. la duda. Pero listo, gracias. Lo mismo que uno hace en análisis 1 con las funciones partidas, ¿no? Justo en el punto donde cambia, ahí tenés que ver eh, bueno, el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Esa es la idea. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, vamos a volver a compartir la guía. Así vamos viendo de qué se trata. Bueno, estos, ¿no? Acá es aplicar las reglas prácticas. El cuidado que tienen que tener cuando derivan respecto de una variable que la otra juega como constante. Acá son funciones de 2 variables o de 3 variables. Es lo mismo. Bien. Después, bueno, el 4, el 5 es recordar la interpretación geométrica de la derivada parcial. ¿Sí? En el 6 se piden las 4 derivadas parciales segundas, usando la regla práctica. Nosotros trabajamos la vez pasada el teorema de Schwartz. ¿Se acuerdan? ¿Qué me indicaba el teorema de Schwartz? ¿A qué se refería? Se refería de que si la función derivada en X y en Y son continuas, como a su vez existen, obviamente, y son continuas en un entorno de AB, entonces las derivadas cruzadas son iguales. También igual tiene que corroborar la existencia de las derivadas cruzadas y que sean continuas en un entorno de AB. Claro, eso bueno, hay que tener un poco de cuidado. Ahora vamos a recordarlo. Como uno lo enuncia. Espérate, vamos a compartir. Bueno, nosotros, bueno, dijimos lo que eran las derivadas parciales sucesivas. Hay 4 derivadas parciales segundas. Y nosotros encontramos esto, ¿no? Por cálculo. Pero hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Fíjense lo que me dice el teorema de Schwartz. Si existen las parciales primeras y la parcial segunda, primero según X y después según Y, y todas continuas en un entorno del punto que uno considere, entonces uno puede afirmar la existencia de la otra derivada segunda mixta en el punto y que es igual a esta, pero en el punto. Esto es puntual. Está bien, uno cuando encuentra la expresión, y en el caso de estas funciones que son continuas, está bien, sí, en cualquier punto, cuando uno las calcula llega al mismo resultado, obviamente. Pero hay que tener cuidado porque hay situaciones donde esto no ocurre. Estas funciones, como le decimos nosotros, las diabólicas, ¿no? Donde acá, justamente, esta función en 0, 0 no está definida, en 0, 0 le dimos el valor 0, y cuando uno se pone a calcular, ¿ven? Las parciales primeras, claro, en 0, 0 no están definidas, entonces uno aplica la definición, encuentra el resultado, ¿ven? Ambas valen 0. Después uno calcula la derivada segunda respecto de X y respecto de Y, la cruzada, ¿no? Y esta me da menos 1, esto ya lo trabajamos, ¿no? Y la otra me da 1. O sea, llego a esta conclusión. ¿Y por qué está pasando esto? Y justamente, no se cumplen las hipótesis. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea, yo al no tener continuidad, ¿sí?
no puedo hacer, en este caso en 0, 0, ¿no? No puedo asegurar que son iguales. Ahora, fíjense esta aclaración. En cualquier otro punto, distinto del origen, valen lo mismo, ¿se entiende? A ver, que llegue yo a la misma expresión, está bien, es lógico que esto ocurra. Y si yo la evalúo en cualquier punto, me va a dar lo mismo, ¿está bien? ¿Se entiende esto? O sea, esto se cumple, esta igualdad es cierta para cualquier xy distinto del 0, 0. ¿Está bien? Acá hay justamente un ejemplo donde no se cumplen las hipótesis del teorema y yo llego justamente a que las parciales segundas, mixtas, me dan distinto, en 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto a veces no se aclara debidamente y uno lo pasa por alto. Bueno, te da lo mismo. Siempre que hago el cálculo, por regla práctica, siempre llego a la misma expresión, ¿no? Pero cuidado, porque yo esta expresión en 0, 0 no la puedo utilizar. No puedo calcular la parcial segunda según esto. Por eso tuve que ir a la definición. Y ahí me encuentro que cuando aplico la definición, bueno, en un caso me da -1 y en otro caso me da 1. La parcial segunda, según x según y me da -1 y según y según x me da 1. ¿Está esto claro? ¿Sí? Bueno, eso es importante aclararlo. En general, en la gran mayoría de las funciones que aparecen inclusive en las aplicaciones, bueno, son continuas, son derivables en todo su dominio, o sea, no tenemos este tipo de problema. Y vale Schwartz. Pero en estas funciones en particular hay que tener en cuenta eso. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estamos siendo muy Profe, ortodoxos. Sí, Eliana, yo sí. tenía una duda con el ejercicio 26 del trabajo práctico número 3. Bueno, ahora lo abrimos. Espérate. Acá estamos. Ya lo abrimos. ¿Decías el 26? Sí, el 26. Acá está. Bien. No sé cómo plantear el punto A y el punto C me marea que diga en cualquier dirección y sentido. Bueno, a ver, ¿qué opina la tribuna? Yo primero planteé la derivada parcial por x y como no la podía evaluar en ese punto, recurrí a la definición. Claro. Acá no nos queda otra que ir a la definición. ¿Pero por qué no puedo aplicar la fórmula de la derivada direccional? ¿Se acuerdan? El producto escalar del gradiente en el punto, evalúa en el punto, y el versor dirección, ¿no? O sea, tengo que ir a la definición, no me queda otra. ¿Está bien? Y después con ese vector saqué el ángulo para evaluar la... bueno, no sé, me sale como decir qué tiene que ver h con k. No, no me sale la palabra. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, la relación que hay entre h y k, claro. Tangente, en este caso, este vector, ¿qué ángulo forma con el semieje positivo x? Me dio pi sobre 4. Claro, 45 grados. Esto es lo que ya trabajamos la vez pasada, ¿no? El cálculo por definición, lo que decías vos, Camila, ¿no? Que estaba hablando. Bueno, la relación entre k y h. En este caso, en el ejemplo, se podía por regla práctica. Pero si no se puede, tenemos que hacer todo esto. Y necesito saber el ángulo para establecer esa relación entre h y k y que me quede en definitiva un límite en una variable. Bueno, esa es la idea.
es trabajar con la definición. ¿Pero por qué? Bueno, acá está demostrado de los pelos, ¿no? Más que demostrado, explicado de dónde sale la regla práctica. Esta fórmula, digamos, ¿no? Y después la otra, ¿no? La del producto escalar. Pero pensemos esto, ¿no? Yo cuando uso la fórmula, estoy recorriendo lo que trabajamos la vez pasada, ¿no? Yo cuando uso esta fórmula, tengo que calcular el vector gradiente en el punto. ¿Se entiende? El vector lo tengo. Entonces, obtengo el versor inmediatamente. Eso no es problema. El problema lo tengo acá. O sea, ¿yo qué tengo que pedir como condición para poder usar la fórmula? Esta. O la que quieran, ¿no? O esta otra. ¿Qué tengo que pedir? En la gran mayoría de las funciones esto lo puede hacer. Porque uno calcula, ven, por regla práctica, las parciales, las evalúa en el punto, ¿no? Y ya está. Si usamos esta fórmula. Conocido el ángulo. O bien, si tenemos el vector, bueno, obtenemos el versor, como hemos hecho acá, ¿ven? Y listo, uno hace el producto escalar y se terminó el problema. Ahora, en este ejercicio concreto, ahí. Acá, ¿cuál es el problema? Perdón, en este, ahí. O sea, tengo que recurrir a la definición para calcularlos. ¿Se entiende? Por eso eso es un problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace directamente acá? Pues yo pido justamente como requisito lo que acabamos de decir. Entonces, bueno, uno directamente aplica la definición. ¿Eh? Que es, por supuesto, un despiole, ¿no? Porque hay que hacer todos los cálculos. ¿Sí? Y después queda en función del ángulo en el ítem, en el C, pensando en un ángulo cualquiera. Y creo que está hecho acá en el apunte. Me parece que lo pusimos. Eso simplemente para que lo piensen, ¿no? Creo que lo colocamos por acá al final, me parece. No me acuerdo. A ver si estaba por acá. Creo que eso lo pasamos así, pero... A ver. Acá, ¿eh? En definitiva, lo que uno hace es esto, ¿no? Para un ángulo cualquiera. Entonces queda esto así. La expresión queda así. Es más, uno podría usar la fórmula esta directamente, ¿no? Esto es solo cuentas. Bueno, acá uno saca factor común h cuadrado, queda 1 más tangente al cuadrado, de alfa, que es la secante al cuadrado de alfa, bueno, raíz cuadrada, que es la secante, bueno, el módulo de h. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna otra pregunta con respecto al trabajo práctico? ¿Y los demás ejercicios salieron? O bueno, si no avanzaron, no se preocupen, pero digamos, el resto de los ejercicios, salvo este que tiene ese problema, el resto uno va directamente a la fórmula para el cálculo de la derivada direccional. Entonces, Y en pide el caso de, perdón, profe, ¿eh? Sí, Mateo, sí, sí. Y en el caso del ítem C, que dice en cualquier dirección y sentido, Sí. en ese caso que el ángulo ya está especificado, o sea, pregunta lo mismo. Claro, ahí te queda en función de un ángulo alfa. ¿Verdad? O sea, nosotros planteamos la definición, pero en función de la tangente de alfa, Claro. pero no está especificado
con el vector, entonces 14 versor I más 14 versor J. Claro, no, esto es un Eso ángulo sería cualquiera. un ángulo de 45. Por eso ya te determina el ángulo de 45 grados. Claro, exacto. El tema es para el ángulo de 45 grados. Siempre en el origen, ¿eh? Porque si yo pido la derivada direccional en otro punto, puedo aplicar la fórmula en otro punto que no sea el origen. Sí. Sí, porque puedo calcular la parcial según X, la parcial según Y, evaluarlas en el punto, me tienen que dar el vector, ¿no? O el ángulo y ya está. El tema justo ahí, justo no tengo el problema. No sé si dimos el resultado acá. No sé si está. Sí, están. Acá está, bueno. Es cuestión de que lo hagan. Acá está M, yo le llamé M a la tangente de alfa. Pues háganlo. Y vean por qué hay dos. ¿Sí? ¿A estos resultados llegaste? 3 raíz de 2 sobre 2 y menos 3 raíz de 2 sobre 2. ¿Pudiste hacerlo? Sería bueno. No sé si me habla a mí o Ah, habla a otro. Camila, sí, vos te estabas hablando, ¿no? Porque a mí a veces se me superpone acá. Sí, llegué a esos. ¿Llegaste a esto? ¿Se te complica mucho compartir la hoja? ¿O no lo tenés, no le sacaste la foto, obviamente, ¿no? ¿Se te complicaría mucho? Si quiere lo puedo, le saco foto y se la paso al Facebook porque no, o Bueno, sea, no sé dale, cómo dale. compartirlo. Mirá, Igual hagamos está así. medio hecho un desastre, no está muy prolijo, que Está digamos. bien, no te preocupes, no hay problema. Mira, entonces hacelo, así lo subimos al grupo y lo compartimos. Y estaría bueno que hagas el intento, que hagan, bueno, todos, ¿no? Para hacerlo, o sea, para resolverlo con un ángulo cualquiera. Y le pusimos M justamente a la tangente del ángulo. ¿Eh? Y van a ver que van a llegar estas fórmulas. ¿Sí? Porque el resto, ya les digo, es la aplicación de la fórmula. O pensar un poco, bueno, derivada direccional máxima, obtener el valor, dijimos que era el módulo del vector gradiente calculado en el punto, ya habíamos visto el porqué. La dirección en la cual el campo escalar crece más rápidamente es la dirección del vector gradiente. Dado el vector, calcula el ángulo. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, bien. ¿Alguna otra duda? Tal vez la semana que viene aparezcan, ¿eh? Cuando avancen, los vamos viendo. Me gustaría que para la semana que viene tengan alguno resuelto como para compartir. ¿Mm? De derivada direccional. Bien, perfecto. Bueno, ¿podemos ir avanzando un poco más? O salvo que quieran hacer alguna otra pregunta. Acá hay un chat. Vamos a ir avanzando entonces con el concepto de diferenciabilidad. Voy a compartir acá entonces la pantalla y vamos a ir viendo eso. Bien. Bueno, vamos a mirar acá. Arrancamos como siempre con funciones de una variable. Acá tenemos entonces una función f, la recta tangente a esa curva en este punto, en AF de A. Tomamos un incremento en la variable independiente que le llamamos h. La función, en este caso, sube pero puede bajar. Este es el incremento de la función. Delta f es f de A más h menos f de A. Y la idea es aproximar el valor de la función por la recta tangente. Esto ya lo trabajamos el otro día. Vamos a precisarlo un poco mejor ahora. Fíjense, yo estoy en condiciones de calcular la ecuación de la recta tangente, porque yo sé que f, bueno, va de A en R, A incluido en R, el punto A pertenece al dominio de la función, f es derivable en el punto, o sea que existe recta tangente. Entonces, fíjense esto.
Yo, si aproximo el valor de la función mediante la recta tangente, estoy cometiendo un error, ¿no? No error porque me equivoque, error en cuanto al cálculo, ¿ven? Esta distancia que está acá. Entonces, fíjense, como m es la tangente de este ángulo, yo le llamo m, la tangente trigonométrica, ¿no? Y, según la interpretación geométrica de la derivada, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto. Y por otro lado, como la tangente de este ángulo φ es, ¿ven?, el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Acá el cateto opuesto yo le llamo diferencial de f. Esto es lo que definimos nosotros como diferencial de una función. ¿Ven? Entonces, esta relación que yo puedo obtener entre la derivada de la función en el punto, el incremento h y el incremento hasta la recta tangente, es lo que se llama el diferencial de la función. O sea, el diferencial es el producto de la derivada en el punto por el incremento. ¿Estamos? Esto es medio engorroso por ahí en cuanto a la notación. Ahora, el incremento de la función yo lo calculo de esta manera. El incremento según la recta tangente lo calculo de esta otra, por lo que acabamos de ver. Ahora, para pequeños incrementos, cuando yo estoy muy cerca, cuando yo me muevo apenas, esto está exagerado, ¿no? Cuando yo me muevo apenas, puedo afirmar esto, ¿ven? Esto es importante que lo entendamos. O sea, este delta f se va a aproximar a este diferencial f cuando este incremento es muy chico. ¿Se entiende? Si yo este punto lo tomo muy próximo a este, esa diferencia tiende a hacerse cero, ¿no? ¿Estamos? Este epsilon por h acá tiende a hacerse cero. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el incremento de la función, ¿ven?, va a ser aproximadamente igual a esto, al diferencial de f. O sea, esto que yo estoy escribiendo acá no es otra cosa que esto, ¿no? O bien, si yo quiero calcular la función en un punto cercano a A, o sea, me centro en A y me aparto un poco, lo puedo calcular de esta manera. Como el valor que toma la función en A más el diferencial de f. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es medio engorroso, ahora lo vemos con un ejemplo. Pero esto es importante, digamos, escribirlo primero en una variable para después entenderlo en dos variables, que es lo que pasa. O sea, siempre la relación que hay, ¿no?, entre el delta f y el diferencial de f es esto, que es un infinitésimo para h tendiendo a cero, lo que dijimos antes, ¿no? Cuando yo tomo el punto próximo, ¿sí?, digamos, esta diferencia se hace cero. ¿Está bien? ¿Queda más o menos claro esto? Si uno acá divide miembro a miembro por h, bueno, tenemos algo que ya trabajamos en análisis 1, ¿no? Que el cociente incremental se puede escribir como la derivada en el punto más un infinitésimo para h tendiendo a cero. Bueno, y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque para mí, f de a más h es el valor que toma la función muy cerca del punto, esté muy cerca, entre comillas, ¿no? Y, ¿cómo lo puedo calcular ese valor? Y evaluando la función en A más el producto de la derivada, que hay una prima que quedó tapada por la Q, ¿no? Más f' en A por h. ¿Sí? Y esto también es importante, que se recurre a valores de A para los cuales sea sencillo el cálculo de f y f' en el punto, y pequeños incrementos. A ver, ¿qué estamos diciendo con esto? Vamos directamente al ejemplo. Miren, si tenemos que calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4,1, aprovechando la recta tangente, fíjense, lo que hago es centrarme en 4 y tomar un incremento de 0,1. Entonces, ¿por qué me centro en 4? Porque yo al calcular la función y la derivada en 4, llego a valores
este caso racionales, y después aplico la fórmula. F en 4,1 es f de 4 más 0,1. Es aplicar la fórmula, ¿ven? Es la aproximación por la recta tangente. Por eso pongo acá aproximadamente igual. ¿Sí? Vemos este otro ejemplo, que ya lo trabajamos creo que la vez pasada. Quiero calcular el logaritmo de 1,01. Y me voy a centrar en 1 y el incremento va a ser 0,01. Entonces, aplico la fórmula. Y llego al resultado. Nosotros lo vimos de esta manera. Tal vez les pueda resultar más simple. Si quiero calcular el logaritmo de 1,01, obtengo la ecuación de la recta tangente en 1, sería en el punto 1, 0, porque el logaritmo de 1 es 0. ¿Y después qué hago? En lugar de calcular la función en 1,01, esto está fuera de escala obviamente, ¿no? En lugar de calcular la función, ese es el objetivo, ¿no? Saber el valor que toma la función en 1,01, lo calculo a través de la recta tangente, ¿no? Y eso me da un valor aproximado. Por eso acá decimos, ¿no? Esto por supuesto, dicho así a la que te criaste, ¿no? Cuanto más cerca nos situamos del punto de tangencia, la gráfica de f se parece más a su recta tangente. La idea acá, lo que estamos persiguiendo, es la aproximación por recta tangente. ¿Sí? Eso es lo que estamos justificando con todo esto. Que yo puedo aproximar la función mediante la recta tangente. Justo en el punto, la función y la recta tangente, bueno, comparten ese punto, ¿no? Pero, si yo me alejo un poco, no demasiado, todo guitarreando lo estamos diciendo, ¿no? Si me alejo un poco, no demasiado, y bueno, puedo evaluar la función a través de la recta tangente. Con un error, por supuesto. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿O más o menos? Sí, se entiende, se entiende. ¿Sí? ¿Se comprende? A ver, acá hay un chat. Ah, me dice me tengo que ir. Bueno, perfecto. ¿Sí? O sea, la idea es que yo, en una variable, si la función es derivable en un punto, bueno, existe la recta tangente. ¿Y para qué me puede servir? Y bueno, para aproximar el valor de la función, ¿eh? Yo acá calculé, en este ejemplo concreto, ¿no? El delta f, lo que varió la función desde acá hasta acá, y el diferencial de f. El diferencial de f es el incremento a la recta tangente. Y yo, al hacer este cálculo, lo estoy haciendo por la recta tangente. Estoy haciendo lo que se llama una aproximación lineal. A ver, hoy en día, ¿qué es lo que uno hace? Uno calcula el logaritmo de 1,01 y lo hace con la calculadora. Y la calculadora usa mejores aproximaciones. Eso lo vamos a ir trabajando la semana que viene o la otra, ¿no? A partir de la fórmula de Taylor. La fórmula de Taylor es una manera de aproximar funciones. La primera aproximación, que es un caso especial de la fórmula de Taylor, es justamente la recta tangente. ¿Estamos? Bueno, acá viene el problema. Y acá está esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se realiza la aproximación lineal en funciones de dos variables independientes? Porque yo, en una variable independiente, si tengo asegurada la derivabilidad en el punto, esto me asegura la existencia de recta tangente en ese punto, ¿eh? Y ya el problema está resuelto, porque si existe la tangente, ya está. Puedo evaluar la función cerca del punto de tangencia mediante su recta tangente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Está claro, seguro? Si no, lo repetimos, chicos, ¿eh? Esto después lo tienen que mirar. Tranqui. Después lo tienen que mirar. Acá tienen este ejercicio, ¿no? Calcular el logaritmo de 1,01. Está hecho, bueno, con lo que dedujimos anteriormente, o bien directamente armando la ecuación de la recta tangente. ¿No? Lo que pasa es que me tengo que asegurar que la función sea derivable en el punto, para poder encontrar la recta tangente, si no, no puedo. ¿Estamos?
Bueno, ahora, ¿qué pasa en funciones de dos variables independientes? Y creo que ya lo trabajamos el otro día, ¿no? En lugar de recta tangente, ¿qué voy a tener en una superficie? ¿O qué espero tener? Un plano tangente. Un plano tangente, exacto. O sea, ese plano tangente va a ser una aproximación a la función, cerca del punto. No estamos siendo muy ortodoxos en el lenguaje, ¿eh? Alguien que escuche va a decir, este es un animal, pero la idea es que se entienda esto. O sea, yo cerca del punto puedo reemplazar digamos, a la función por la recta y no hay problema. Ahora, ¿qué pasa en dos variables? Y yo ya tengo que asegurarme de que exista el plano tangente. Acá tengo que asegurar que exista la recta tangente. Acá tengo que asegurar que exista el plano tangente. Y ya la situación es más compleja. Ahí aparece el concepto de diferenciabilidad, que lo vamos a trabajar medio guitarreando, porque es un tema muy complejo. Y la complejidad viene justamente a partir de lo que ya trabajamos, de que cuando queríamos calcular un límite doble, y yo podía aproximarme por rectas paralelas a los ejes cartesianos, por rectas, bueno, que pasen por el punto, por curvas, y no puedo agotar los caminos. Bueno, viene de ahí la cuestión. Uno va a tratar de buscar condiciones suficientes para poder asegurar la diferenciabilidad. Porque si yo me aseguro la diferenciabilidad en el punto, ¿ven? Punto de 3 coordenadas, estamos hablando de un punto del espacio, yo ahí puedo asegurar la existencia de plano tangente. Y puedo aproximar la superficie por el plano tangente. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto es para leer tranqui después, ¿eh? Tengo la función, el campo escalar de dos variables. Considero un punto que pertenezca a la superficie, ¿no? Tomando el punto B interior al dominio. Estoy haciendo esta suposición. Esto es muy importante, esto habría que haberlo subrayado. Suponiendo que las funciones derivadas parciales primeras son continuas en el punto, si yo puedo afirmar que las funciones derivadas parciales primeras, ¿no?, que son funciones de dos variables, son continuas en el punto, puedo encontrar el plano tangente en la superficie. O sea, para mí el plano tangente va a ser una aproximación lineal a la superficie, como si fuera la recta tangente, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos la ecuación de ese plano tangente a la superficie? Fíjense, yo pongo esta condición. Si es diferenciable, que ahora después lo vamos a trabajar esto, ¿no? Yo digo, bueno, mira, acá tengo la ecuación de un plano que pasa por este punto. Si ustedes recuerdan la ecuación del plano, la ecuación de un plano que viene en geometría, esta ecuación, así como está armada, con estas dos constantes, k sub x y k sub y, es la ecuación de un plano que pasa por este punto, ¿sí o no? ¿Se entiende eso? Esto es importante, ¿eh? Yo acá me armo la ecuación de un plano que pase por este punto del espacio. Ahora, fíjense acá. De todos esos planos que yo puedo trazar, que pasen por este punto, ustedes piensen que trazar por un punto planos, ¿cuántos planos puedo tener que pasen por ese punto? ¿Ustedes qué les parece? Infinitos. Hay infinitos, claro. Ahora, de esos infinitos planos, porque a ver, yo siempre vayan a una variable. Yo acá, ¿cuántas rectas puedo trazar que pasen por este punto? ¿Cuántas rectas hay? También infinitas. Hay infinitas. Ahora, ¿cuál me interesa a mí? La tangente. La tangente, que es la posición límite de las rectas secantes. Esto lo trabajamos el año pasado, ¿no? Que en un entorno de ese punto, fíjense, que tiene ese punto en común. La curva la puede atravesar o no a la recta tangente, eso lo hemos visto ya, ¿eh? O sea, por eso yo acá, y esto sí es importante, yo me armo la ecuación de un plano, pero ahora, el plano tangente, ¿cómo lo defino?
y es el plano que contiene a todas las rectas tangentes en ese punto. Pero las rectas tangentes, ¿a qué? A las curvas que yo voy a tener que pasen por ese punto. ¿Se entiende? Esto yo me lo tengo que imaginar. Ahora vamos a compartir un dibujo de Rabuffetti, ahora lo buscamos. Pero es importante esto. Yo cuando pienso en el plano tangente a una superficie en un punto, tengo que ver que va a ser el lugar geométrico, o sea, es el plano que va a contener a todas las rectas tangentes que yo pueda trazar en ese punto, en las infinitas direcciones. ¿Sí? Vamos a hacer un alto acá, y voy a buscar el libro de Rabuffetti que tiene buenos dibujos. Después lo vemos en GeoGebra esto. Pero primero me interesa ¿Puedo que hacer una hagamos... consulta, Sí, Carlos? sí, Guillermo. Lo que podemos decir, yo para ponerlo en contexto, sí, desde un punto de vista geométrico, es Sí, decir, si es diferenciable es porque acepta plano tangente, sí. es así. Exacto, claro. Porque podés trazar el plano tangente. Y al decir que tiene plano tangente, admite las derivadas en todas las direcciones. Vamos a esto, ¿no? A ver si encontramos el dibujito. Porque esto conviene verlo en un dibujo. Este es uno de los temas más embromados de la materia. Pero tampoco es imposible, ¿eh? A ver. Fíjense acá. Miremos el dibujo, ¿no? No le den bolilla al texto, ¿eh? Después lo leen tranqui. A ver si tenemos... Ah, acá está. Yo cuando trazo el plano tangente a la superficie, ¿sí? Acá en este plano están todas las rectas tangentes. Nosotros cuando calculamos las derivadas parciales, calculamos dos rectas tangentes en el punto. ¿Se acuerdan? ¿Ven? Acá está la recta tangente. Cuando cortamos con el plano igual a B, se ve eso, ¿no? Acá está la recta tangente cuando cortamos con el plano X igual a A. La pendiente de esta recta, la tangente de alfa, es f' de x en AB, la parcial según x en AB. La tangente de beta es la parcial según y en AB. Bueno, si yo, en lugar de trazar estas dos rectas, que son paralelas a los planos coordenados, ¿no? Son las parciales, obtuviera otras rectas tangentes, ¿no? En otras direcciones, hay infinitas, ¿no? Bueno, el plano que contiene a todas esas rectas tangentes es el plano tangente. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro eso? Dibujarlo es engorroso, pero eso es lo que uno tiene que comprender. ¿Está? Este es un tema bastante complicado. Esto yo no lo debería decir, porque uno ya se predispone mal. Yo me acuerdo hace un tiempo en la escuela que una profesora puso en el pizarrón ejercicios difíciles o algo así. Y ya el alumno lo estás predisponiendo como, bueno, esto es difícil, yo no lo voy a poder hacer, ¿eh? Pero yo se los comento simplemente para que no se angustien cuando lo empiecen a ver, porque les va a costar un poco entender. ¿Sí? Yo, cuando hablo de plano tangente, ese plano tangente a la superficie, en ese punto, que tiene ese punto en común, y que la puede o no atravesar a la superficie, es el lugar geométrico de todas las rectas tangentes que yo pueda trazar. Este no es el plano tangente, acá hay un plano que... Pero acá, ¿ven? Si yo pensara en este punto, ¿ven? Todas las rectas tangentes que yo puedo trazar, no solo calcular las derivadas parciales, sino las derivadas en otras direcciones. Bueno, todas están en este plano, esas rectas tangentes. Y la función tiene que ser diferenciable para que yo pueda armar la ecuación de ese plano. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando un poco porque si no nos destacamos ahí, ¿no? ¿A qué iba esto? ¿Por qué es importante esto? Porque yo ahí me armé
un plano, ¿no? Donde caso X y caso Y no los conozco. Pero si es el plano tangente, fíjense, si yo corto la superficie con el plano Y igual a B, y me queda esta recta, si es el plano tangente, esta recta que me quedó es la recta tangente. Y si es la recta tangente, este valor es la parcial según X en AB. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Si yo corté la superficie, repito, con el plano Y igual a B, ¿Podría repetir eso último? tengo esto. Me quedó, o sea, la ecuación, este término se me va. Pero esta ecuación es la ecuación de la recta tangente, si este es el plano tangente. Y si es la ecuación de la recta tangente, este valor, este número, es f', la parcial según X en AB. ¿Se entiende? De la misma manera, si lo corto con el plano X igual a A, el primer término se va, me queda esta ecuación, es la ecuación de la recta tangente a la curva. Esa curva, tanto en un caso como en el otro, es la que se obtuvo cuando trabajamos la derivada parcial. Por eso puedo afirmar que este valor, K sub I, es la parcial según I en AB. ¿Se entiende? O sea, a ver, vamos de nuevo a Rabuffetti. Profe, le hago una Sí, consulta. sí, Marco, sí, sí. ¿Cómo le va? Nosotros para encontrar un plano necesitamos 3 puntos. Entonces, si tenemos una recta, por ende necesitamos uno más. Entonces, si tenemos 2 rectas, porque son 2 derivadas parciales, con eso podemos construir el plano. Exactamente, exacto. Por eso, ¿se entiende lo que dice Marcos? Por eso yo, al tener esas 2 rectas, ya tengo el plano que determinan. ¿Mm? Ustedes piensen, 2 rectas, ¿no? Que se cruzan, ¿no? Si son alaviadas, no. Que se cortan en un punto me determinan un plano en el cual estén incluidas. ¿Está bien? Ahora, en este análisis, ¿yo qué hice? Corté con el plano Y igual a B. Me quedó la ecuación de esta recta. Es la recta tangente, ¿no? O sea, si yo postulo que estoy calculando el plano tangente, esa es la recta tangente. Lo mismo acá. ¿Se entiende? Eso es lo que hice acá. ¿Para qué lo hice? Y bueno, para encontrar... Esperen, ¿eh? Para encontrar K sub X y K sub Y. ¿Se entiende eso? O sea, si yo digo, bueno, este plano es el plano tangente, genial. Si yo lo corto con Y igual a B, esta recta que me quedó es la recta tangente. Luego, este valor es la derivada parcial según X en AB. Y si lo corté con el plano X igual a A, esta recta que me quedó es la recta tangente. O sea, esta es la parcial según Y en AB. Y si reemplazo, ¿no?, estos valores de K sub X y K sub Y, acá en esto, en este plano, este es el plano tangente. Que como dice Marco, sí, contiene a esas rectas tangentes, que yo puedo calcular mediante las derivadas parciales, pero contiene a todas las rectas tangentes. ¿Estamos? Ahora, el tema es, bueno, y asegurar que existe ese plano. Bueno, ahí lo que yo pido justamente es la diferenciabilidad, porque no basta que existan las derivadas parciales. Hay más condiciones que se tienen que cumplir. Eso es lo complejo. Ahora, desde el punto de vista intuitivo, ¿sí?, y geométrico, si ustedes quieren, cuando uno pide recta tangente, ¿no?, cuando uno pide que la función sea derivable, ¿cómo tiene que ser la curva en ese punto? Suave. Suave, exacto. Claro. Yo además de pedir continuidad, pido que tenga una variación suave, que si yo paso el dedo no me pinche. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿cómo será en una superficie? ¿Cómo será una superficie diferenciable en un punto? Si yo paso el dedo o paso la mano,
para que exista justamente un plano tangente que tiene ese punto en común, y en ese punto no tengo que tener ninguna rugosidad. ¿Se comprende? ¿Sí? Lo que pasa es que es más complejo. ¿Está bien? Ahora, si puede probarse la continuidad de las funciones derivadas parciales primeras en AB, y esto es importante, y esto es una condición suficiente, yo puedo asegurar la diferenciabilidad, y por ende la existencia del plano tangente en ese punto. Así como en una variable, decir que la función es derivable en un punto me asegura la existencia de la recta tangente, decir que la función es diferenciable en un punto me está asegurando la existencia de plano tangente. Ahora, si las funciones derivadas parciales primeras no son continuas en el punto, y nada puedo asegurar. Por eso uno tiene que recurrir a la definición de diferenciabilidad, que es bastante engorrosa y que nosotros, bueno, la vamos a trabajar apenas con guitarra para que tengan una idea, pero no es tema de examen. ¿Sí? Por eso es importante esto. ¿Ven? Bueno, esto es lo que dije anteriormente. Si en funciones de una variable tengo derivada, tengo asegurada la recta tangente. Pero lo que pasa es que acá el concepto de derivada en una variable es la derivada total. Acá yo tengo que pedir más cosas, porque las derivadas parciales son las derivadas en dos direcciones de las infinitas. Y yo puedo derivar respecto de otras direcciones. Puedo derivar respecto de una curva. Por eso es más complejo. ¿Ven? Y esto es lo que preguntaba, me parece que lo preguntabas vos, Guillermo. En funciones de dos variables, ¿no? En funciones de dos variables independientes. La continuidad en el punto, ¿no? La existencia de las derivadas parciales o la existencia de la derivada direccional, cualquier dirección y sentido, no es suficiente para garantizar la existencia del plano tangente. ¿Se entiende? Ahí está el despiole. Porque yo en una variable, bueno, si la función es derivable, ¿no? Está bien. Es continua, bueno, existe el límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, bla, 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 listo, es derivable. Puedo calcular la ecuación de la recta tangente. Hay tangente. Bueno, acá tengo que pedir algo más, ¿sí? Pero todo viene por lo mismo, porque yo me puedo acercar al punto por infinitas direcciones, y no solamente rectas, sino curvas también. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Esto igual es para sentarse con calma, con tranquilidad y no angustiarse y verlo. Lo que sí es importante que entendamos la complejidad. Y lo que es importante de la materia también es que nos vayamos de una variable para ver cuáles son los problemas que aparecen. Porque en análisis 1 es todo bonito. Pero si yo me quedo con análisis 1, me pierdo un montón de cosas que pasan en funciones de varias variables. Por eso es importante la materia. Bueno, vamos directo a un ejemplo, miren. Hallar la ecuación del plano tangente a esta función, en este punto. Esto es como si tuviese z acá, ¿no? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Reconocen qué tipo de superficie es? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y un paraboloide. Paraboloide, exacto. Paraboloide elíptico. Va, en realidad, en este caso de revolución. En este caso es circular, es un paraboloide de revolución que abre hacia arriba. Lo vamos a graficar en GeoGebra. Bueno, me piden. En el punto 1, 2, 5, 5 no es otra cosa que la imagen de 1, 2. A través de la función. Es función. ¿Sí? Bueno. Me piden que calcule el plano tangente. ¿Sí? Yo de guapo me puedo tirar a hacerlo. Pero cuidado, tengo que ver, decir, bueno, mira, calculo las derivadas parciales. Primeras. Según X, según Y. Son continuas porque son polinómicas. Entonces, esa condición suficiente que hablamos acá, que ahora vamos a repetir hasta el cansancio y van a soñar después con esto. Bueno, yo digo que es diferenciable, genial, es diferenciable, listo. Es una superficie, una función polinómica. Es continua, derivable, diferenciable, tiene todas las características que tienen las funciones buenitas, que son las que más se utilizan, ¿no? Entonces, yo de una puedo calcular el plano tangente. ¿Por qué? Porque evalúo las parciales en 1, 2. Sé el valor que toma la función en 1, 2. Es reemplazar en la fórmula. ¿Ven? Tic, 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 tic. Ya tengo el plano tangente. La ecuación del plano tangente.
Y este punto es común, por supuesto, al plano y a la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlo en GeoGebra esto ahora. Yo lo voy a copiar acá. O sea, vamos a ingresar la función, el punto y el plano. Para ver, esto creo que lo trabajamos la vez pasada, lo hicimos. Pero vamos a recordarlo. Vamos a compartir GeoGebra. Si lo tenemos por acá, acá está. Vamos a abrir la vista 3D. ¿Están viendo GeoGebra ahí? ¿Lo llegan a ver? ¿Sí? Sí, sí, ¿Ve se ahí? ve. Perfecto. Bueno. Entonces voy a ingresar este paraboloide. En general uno recurre a... ¿qué pasó ahí? ¿Se cortó esto? No. Ahí está el paraboloide. Tengo el punto P. Coordenadas 1, 2, 5. Ya lo entramos derecho viejo, ¿no? Pucha, ¿qué pasó ahora? Me olvidé el igual. Ahí está. Ahí está. En ese punto voy a obtener el plano tangente. Ya lo calculé. Entonces, era z igual 2x más 4y menos 5. ¿Estamos? Y ahí lo tengo. ¿Sí? Bueno, la idea es que puedan hacer esto ustedes, que puedan calcular el plano tangente y después la recta normal. Ahora lo vemos. ¿Sí? Ahora, volviendo acá. Si yo pretendo calcular el logaritmo de 0,97 al cuadrado por 1,05, bueno, si yo pretendo hacer una aproximación, acá la voy a tener que hacer por plano tangente. Yo tengo la función, ¿ven? La voy a evaluar en 1, 1, que es el punto más próximo, ¿no? Con coordenadas enteras, donde las funciones son fáciles de evaluar. ¿Ven? Entonces calculo la parcial según x, la parcial según y. Son continuas en 1, 1. En 0, 0 acá ni se les ocurra porque ya el logaritmo no está definido y bueno, estas menos, ¿no? O sea, yo en 1, 1 son continuas. Bueno, listo. Calculo la parcial según x en 1, 1, la parcial según y en 1, 1, me armé el plano tangente. Y me va a servir el plano tangente, tomado en su forma explícita, para calcular el valor que toma la función. Esta es una aproximación del logaritmo de 0,97 al cuadrado por 1,05, ¿se dan cuenta? ¿Pero por qué lo pude hacer? Porque existe el plano tangente. ¿Estamos? Después, bueno, acá está el tema de la complejidad de la diferenciabilidad. Ahora lo vamos a trabajar eso ya en un rato, los dejo tranquilos, ¿no? Pero a ver, acá estamos en lo mismo. Yo tengo esta función, vamos a ingresar, ya que tenemos GeoGebra acá, es logaritmo de x al cuadrado por y. Esta, por supuesto, que lo que ustedes estudian en geometría son las de segundo grado. Ahí obtienen las cuádricas, pero después hay funciones que son más complejas. Fíjense. Vamos a ingresar en GeoGebra a verificar si hicimos bien las cosas, ¿no? Entonces yo voy a ingresar z igual logaritmo natural de x potencia 2 por y. Ahí lo tengo. Y en el punto, pensemos, estamos en el punto 1, 1, ¿sí? ¿Y cuál sería la coordenada z en el punto 1, 1? 0. 0, claro. Acá el punto, bueno, pues llamarle Q.
sería el punto, ese punto pertenece a la superficie. ¿Se entiende esto? Después mírenlo tranqui, 1, 1, 0. Ahí, es ese punto. Ahí. ¿Ven? Está sobre el plano XY, ese punto. ¿Ven? Ahí está. Ahí tengo el plano tangente. ¿Ven? El punto. Entonces, ese plano tangente me sirve para evaluar la función en un punto cercano. Porque era el punto, bueno, no me acuerdo las coordenadas. 0,98 creo que era 1,05 por ahí. ¿Estamos? El plano y la superficie en puntos cercanos se parecen. ¿Estamos? ¿Se ve esto? Profe, Sí. del mismo modo que ¿cómo es? En funciones de una variable independiente existe Taylor. ¿Existe un Taylor con más variables? Sí, señor, y lo vamos a ver acá. Es tema de nuestra materia. Exacto. Ok. Y vos vas a poder aproximar, buenísima la pregunta, vos vas a poder aproximar justamente a la función, en lugar de por un plano, por una superficie polinómica. Sí. Eso es Igual que tema con nuestro. Taylor. En funciones de una variable independiente, si la función es derivable en el punto, el incremento lo puedo escribir así. Esto es lo que ya vimos anteriormente. ¿Ven? Esto que tengo acá no es ni más ni menos que esto. ¿Ven? Esto acá. ¿Ven? Es esto. Ahora, estamos acá. ¿Ven? Bueno, en funciones de dos variables independientes, el incremento lo voy a escribir de esta manera. ¿Ven? En lugar de tener la derivada en el punto por el incremento h, más épsilon por el incremento, acá aparecen las dos derivadas parciales, evaluadas en el punto, los dos incrementos h y k, y estos dos infinitésimos. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, desprecio esto, tengo la aproximación por plano tangente. Esto pues compárenlo con la recta tangente. ¿Ven? Estamos diciendo lo mismo. Y es más, este ejemplo, o sea, evaluar la función a través de su plano tangente en un punto próximo, lo estoy haciendo, lo puedo hacer de la misma manera con esto, ¿ven? Con esta fórmula. ¿Ven? El valor que toma la función en 1,1, acá están los incrementos. ¿Ven? Me centro en el punto de abscisa 1 ordenada 1, el incremento en h es menos 0,3, apartarme del punto, en este caso menos 0,3, para llegar a 0,97, o apartarme 0,05. Y es aplicar la fórmula. Las parciales en 1,1 multiplicado por los incrementos. Esta es una aproximación a la función. Es la aproximación por plano tangente. Y así como acá aparece el diferencial, que es el incremento respecto de la recta tangente, perdón que subo y bajo, este diferencial es el incremento hacia la recta tangente. Acá aparece acá el incremento hacia el plano tangente. Esto es lo que se llama el diferencial total. ¿Sí? Esto es para después mirarlo tranqui. Vamos a mirarlo acá. Miren acá. Acá. ¿Ven? Yo acá estoy en el punto, ¿no? Este sería el punto en el cual tengo el plano tangente.
Si yo pretendo calcular la función en un punto cercano, ¿ven? En este punto de acá, la imagen de este punto va a estar acá en la superficie. Este delta z es lo que varió la función al moverme de este punto. La coordenada z estaría acá, ¿no? Acá no está dibujada para no complicar el dibujo. Es lo que varió al moverme de acá hasta acá. Ahora, el diferencial es el incremento hacia el plano tangente. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se llama el diferencial total. Es la aproximación por plano tangente. Entonces, esperen que abrimos esto acá ahora. Yo acá lo que hago es justamente esto, aproximar por el plano tangente. Bueno, otra cosa parecemos ahí. Ahora, esto sí es importante. Fíjense, las condiciones necesarias de diferenciabilidad. Y esto va a responder lo que preguntaba Guillermo, ¿no? Fíjense estos teoremas. Suponiendo que z, una función z, bueno, donde el punto A es interior al dominio, ¿no? de esa función z igual a f de x. Fíjense este teorema. Si la función es diferenciable en el punto, entonces la función es continua en el punto. ¿Ven? ¿A qué les hace acordar este teorema? De lo que vimos en análisis 1. ¿Cuál era el teorema ese famoso? Que dijimos que no Que sabía. Si es derivable. no implica continuidad. Exacto. Ah. Este sería lo análogo en varias variables, en este caso en 2 variables. Si es diferenciable, puedo asegurar la continuidad. ¿Vale el recíproco? Igual que en una variable. No. No. No, acá no. No. Lo que valen siempre los contrarrecíprocos, y los que uno usa son los contrarrecíprocos, para probar justamente que la función no es diferenciable. ¿Se dan cuenta? Esto es más fácil de entender, ¿eh? Después, esto se demuestra, están las demostraciones en Rabuffetti, no son complicadas, pero no las damos porque el tiempo vuela. Si la función es diferenciable en el punto, la función admite derivadas parciales en el punto. Pero no vale el recíproco. Si la función es diferenciable, f admite derivada direccional en el punto, en cualquier dirección y sentido. Pero no vale el recíproco. Pero sí son útiles los contrarrecíprocos. Ustedes saben que dada una implicación, la contrarrecíproca tiene el mismo valor de verdad, ¿no? Son las implicaciones asociadas. O sea, yo puedo, si la función no tiene derivadas parciales continuas, no tiene derivadas parciales en el punto, no existen, puedo afirmar que no es diferenciable. Si no es continua, puedo afirmar que no es diferenciable. Pero si hay una condición suficiente, que esto sí es importante. Si la función admite derivadas parciales continuas, si yo puedo probar la continuidad de las derivadas parciales en el punto, ahí puedo afirmar que es diferenciable. Ahora, si no hay continuidad de las funciones derivadas parciales, no sé nada. Esa es la macana. Si yo pruebo o encuentro que las funciones derivadas parciales no son continuas, no puedo asegurar la diferenciabilidad. Y ahí es donde tengo que recurrir a la definición. Pero igual, quédense tranquilos, porque esto no se toma. Y aparte, estas cosas aparecen en esas funciones diabólicas. Porque en la gran mayoría de las funciones que se usan en las aplicaciones son continuas, derivables, o sea, vale todo. Entonces uno puede calcular plano tangente y recta normal, ¿está bien? Son casos especiales. Pero es importante entender la complejidad. Es lo que pasa con los límites. En esas funciones diabólicas, y justo a mí me piden el límite donde la función no está definida. Y claro, ahí es donde tengo el problema. ¿Se entiende? Por eso nosotros el tema lo damos porque, bueno, corresponde que lo trabajemos, pero después en la práctica no los vamos a torturar con esto, como se suele hacer generalmente. Porque no tiene sentido. ¿Estamos? Ahora, pensemos esto, ¿no? Si yo me aseguro que la función es diferenciable,
existe el plano tangente, bueno, lo puedo calcular. Y acá lo que está hecho justamente, que después lo miran ustedes, esto de geometría, si tengo la ecuación del plano tangente en el punto AB, F de AB, uno de las tres coordenadas, si lo escribo de esta manera, en la forma implícita, automáticamente puedo obtener la recta normal. ¿Cómo defino la recta normal en el punto? La recta perpendicular al plano tangente en ese punto. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, vamos a un ejemplo. Así ya vamos terminando, porque ya vimos demasiado. Bueno, me piden obtener la ecuación del plano tangente a esta función en este punto. No vamos a mostrar lo que está hecho. Me piden esto. Y obtener la ecuación de la recta normal. ¿Sí? ¿Qué se me abrió acá? Pucha. Oh. ¿Qué me dicen de esto acá? A ver, gente. Esto es fácil, ¿eh? Y los coeficientes de X y son las componentes Eh, del vector perpendicular al plano. O sea, las componentes del plano están, los a ver, coeficientes están los datos de la recta normal, está bien, sí, sí. para armar Eso, una recta normal. está bien. Eso es de geometría. Creo que, bueno, después sí, a Eduardo lo repasamos. Pero yo me refiero a este ejemplo, ¿no? Me piden el plano tangente a esta superficie en este punto. Después me piden que Tenemos que obtenga saber. la recta normal. ¿Lo ven esto, no? ¿Lo están viendo ahí en la pantalla? Sí, sí. ¿Ahí se ve? Bueno, me lo piden. Bueno, obtenga la ecuación del plano tangente. ¿Lo puedo obtener? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué me tengo que asegurar para que exista? Asegurar que las derivadas parciales sean continuas. Exacto. Acá me lo están pidiendo, bueno, pues ya dan por hecho que lo puedo hacer. Pero cuidado, yo me tengo que asegurar que las funciones derivadas parciales sean continuas en un entorno de este punto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, calculo la función en el punto. F en 2,1 vale 6. Paraboloide elíptico, ¿no? Ahora lo graficamos. Bueno, las parciales son continuas en el punto. Según la condición suficiente, esta, si las funciones derivadas parciales son continuas, y puedo calcular el plano tangente. Calcular es una pavada, es evaluarlas y aplicar la fórmula, ¿ven? Lo mismo con la recta normal. ¿Está bien? Ahora, ¿se entendió esto? Ahora lo hacemos si quieren en GeoGebra. La recta normal la pueden ingresar de la misma manera, sí, ¿eh? Vamos a hacerlo. Ahora lo hacemos, así lo ven. Pero repito, ¿por qué yo puedo por qué hago el cálculo directamente? Reitéralo, Mateo, bueno, quien lo quiere decir, ¿eh? Cualquiera de ustedes, háganlo, ¿eh? Díganlo. Porque, Sí, porque tengo asegurado que las derivadas parciales son continuas, por claro, función polinómica en este caso. claro. O sea, yo lo que debería hacer, eso es lo último que vamos a ver hoy, ya los dejo, ¿eh? En otro caso, yo debo probar que las funciones derivadas parciales son continuas en el punto. Es probar la continuidad de una función, ¿eh? Vamos a hacerlo en GeoGebra esto. Todo esto después mírenlo tranqui, ¿eh? Con cuidado. Entonces tengo la función x al cuadrado más 2y cuadrado. Tengo el paraboloide elíptico, ven que es una elipse, ¿eh? Tengo el plano tangente 4x más 4y menos 6. El plano tangente era el punto 1, 2, 6, creo que era, ¿no? Bueno, ahí está el plano tangente. ¿Era 1, 2, 6 el punto? No me acuerdo. Bueno, ahora lo miramos. A ver si lo tengo acá. Creo que era 1, 2, 6, no me acuerdo. 1, 2, 6. No, a ver.
¿Cuál era el punto? Esperen. 1, 2, 5, ¿no era? 1, 2, 5 era. A ver. O 2, 1. A ver, pará. Pará, ya lo miramos. Sí, sí, creo que era 2-1. 2, 1. Era 2, 1, Sí. 6, ¿no? Sí, ahí está. Algo loco. No pasa nada. Se arregla. Y era acá. 2, 1, 6. 2, 1, 6. Ahí está. Ahí tengo el plano tangente. Y la recta normal, a ver si la podemos ingresar. Si GeoGebra está buenito. Si no, tenemos que ingresarlo de otra manera y lo vemos en otro momento. Me parece que... ¿Ven? Ahí tengo la recta normal. Si la ingreso en forma paramétrica, lo vemos otro día, también se puede. ¿Eh? A veces no sé, no sé por qué no lo tomo. ¿Estamos? ¿Ven? Esto está bueno para verificar los resultados y ver geométricamente, ¿no? Lo que es la recta normal. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, una última cosa les digo, chicos, y los dejo tranqui. ¿Eh? Miren este otro ejemplo. La función estas funciones diabólicas, ¿no? Claro, justo me piden que analice la diferenciabilidad en 0, 0. Bueno, se puede probar, esto ya lo hicimos, es una de las funciones que trabajamos. Después háganlo, ¿eh? Que la función es discontinua esencial en 0, 0. Porque no existía el límite doble, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo trabajamos con los límites radiales, ¿no? Entonces, si yo aplico el teorema contrarrecíproco, como f no es continua en 0, 0, ¿qué puedo afirmar? F no es Sí, que no es diferenciable. diferenciable. Que no es diferenciable. Ahora, ¿qué se imaginan que puede pasar en 0, 0 con esta función? Puede haber un pinche o bien no está definida la función. Claro, claro. Está bien, yo en el punto donde no vale le asigné arbitrariamente el valor 0. Si hubiese un agujero lo rellené. Pero como tenemos GeoGebra, y vamos a GeoGebra. ¿Se entiende? O sea, ¿me puedo imaginar qué es lo que va a pasar ahí en 0, 0? Imagínenselo. Un minuto. Ah, ¿puedo tener plano tangente en 0, 0? No, no. Y no, ahí hay una variación abrupta, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que aprovechemos la herramienta. Porque en otra época esto quedaba acá. ¿Se dan cuenta? Miren este otro ejemplo. Ya vamos cortando, ¿eh? Función diabólica. Bueno, me piden justo la diferenciabilidad en 0, 0. Bueno, analizo la continuidad de la función, ¿no? El 0, 0 vale 0. Este límite lo puedo resolver como ya vimos. Bueno, es continua en 0, 0. Ah, bárbaro, pero ¿y? No sé nada. No puedo afirmar que sea diferenciable porque es continua, ¿se entiende? Si es discontinua, sí es no diferenciable. Pero si es continua, no sé nada. Bueno, analizo las funciones derivadas parciales. Las calculo, ¿no? Justamente las evalúo en 0, 0. Esta fórmula en 0, 0 no me sirve. Bueno, las evalúo. Armé las funciones derivadas parciales. Entonces después ustedes lo miran, tranquilo. Bueno. ¿Ahora qué hago una vez que tengo las funciones derivadas parciales?
si pretendo ir a la condición suficiente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar de estas dos funciones? Justamente, lo que voy a hacer es estudiar la continuidad. Voy a estudiar la continuidad de esta función. Que sean las derivadas, bueno, está bien, listo, pero es estudiar la continuidad de una función. Entonces, fíjense lo que hago. La evalúo en serio, por supuesto en el origen, ¿no? Evalúo esta función, f'(x), función, en 0, 0. Calculo el límite. Me da 0. Me doy cuenta que es continua en 0, 0. F' de i en 0, 0 vale 0. El límite vale 0, es continua. Entonces, ¿qué puedo decir por la condición suficiente? Puedo asegurar que la función es diferenciable en el origen de coordenadas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque probé que las funciones derivadas parciales, estas funciones nuevas que obtuve, porque repito, la función derivada es otra función, una nueva función que obtengo. Probé que son continuas. Eso me asegura la diferenciabilidad, ¿se dan cuenta? En 0, 0. Ahora, pregunta. ¿Qué espero encontrar en 0, 0 cuando grafique esta función? Si es diferenciable. Una curva amable. Me gustó eso, amable, me gustó. Buenísimo. Te lo robo eso, ¿eh? Dale, adelante. Una superficie amable, claro. Que se porte bien, claro. Que no me haga renegar, exacto, claro. Entonces yo la voy a ingresar acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, yo acá en esta, perdón, ya me daba cuenta que esta en 0, 0 no era amable. ¿Está? Ahora, esta que voy a ingresar y va a ser amable, se va a portar bien. ¿Eh? ¿Es amable? ¿En 0, 0? Sí, ¿Cuál sería la ecuación va, del... A ver, ¿cuál sería la ecuación del plano va, tangente? más o menos. Y Sí, porque cuando sí, tiene medio rango. Es medio pareciera, rango, sí. claro, pareciera una cosa, pero resulta que es otra, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la ecuación del plano tangente en 0, 0? A simple vista no podría ser el plano XY. O sea, z igual a 0, claro. Es más, si yo me voy a... Claro, si yo me voy a la ecuación, las parciales en 0, 0, ¿cuánto valían? Cero y cero, no 0 y valían. 0, claro. O sea que, evidentemente, puedo encontrar la ecuación. Claro, es el plano z igual a 0. ¿Se entiende? Bueno, no lo ingresamos porque ya usted se lo imagina. Bueno, pues lo puedo colocar, ¿no? Me dice, no, z igual a 0. Tiene en 0, 0, lo toca ahí. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante verlo. En comparación con esta otra, que en 0 no era para nada amable. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, esto es lo que uno tiene que ver en el caso de estas funciones que tienen estos problemas. Después acá hay otro ejemplo. ¿Bien? Bueno, en esta función esto después lo hacen ustedes, calculan las derivadas parciales. Bueno, se puede probar que es continua en 0, 0. Acá ya está armado esto. Después háganlo, las funciones derivadas parciales. Y se puede probar que las funciones derivadas parciales no son continuas en 0, 0. ¿Okay?
f' de x es discontinua esencial en 0, 0. Bueno, lo mismo pasaría con, acá no lo escribimos para no complicar. Entonces, bueno, uno acá recurre a la definición. Esta es la definición, que no la vamos a trabajar, solo se los puse acá para que vean la complejidad. Esto después lo miran solos. Ahora, yo, a esta altura, lo importante es esto, ¿no? Que las funciones derivadas parciales, esto después se los voy a completar igual, ¿eh? Que las funciones derivadas parciales no sean continuas en el punto, o sea, que sean discontinuas, no me asegura la no diferenciabilidad. Yo para probar justamente que si es diferenciable o no lo es, tengo que aplicar la definición. Entonces tengo que armar, o sea, tengo que probar que justamente estos dos términos, esto es lo que le llamo f de r, donde r es el incremento, ¿no? Tomado en cualquier dirección, y el ángulo, esto lo podemos analizar. Yo tengo que hacer esta prueba, que es bastante compleja. Tengo que resolver este límite. Y este límite, que en definitiva es delta z menos diferencial de z sobre r, este límite me tendría que dar 0, ¿no? Para que se pueda probar. Ahora, fíjense, cuando hacemos las cuentas, pues háganlo ustedes, verifíquenlo, este límite depende del ángulo. Fin. Con lo cual no existe y puedo afirmar que la función no es diferenciable. Pero lo puedo afirmar, ¿por qué? Porque apliqué la definición, no por esto. Que las funciones derivadas parciales sean discontinuas no me permite decir que no es diferenciable. Podría serlo. Si este límite hubiese dado 0, podría serlo. Esto yo después se los voy a ampliar. Más que nada para que lo tengan. Porque ya les digo, estas son cosas que no se toman, ¿eh? Porque es muy complejo, es algo muy complejo. Pero lo que sí podemos hacer, como ultimísima cosa, es graficar esta función. ¿Sí? Y si yo ya probé ahí que no es diferenciable, ¿qué espero ver en la gráfica? ¿Cómo va a ser la función ahí? Como dijo Guillermo. No va hacia- Sí, una curva no amable, Va a ser una curva no amable, claro. Exacto. agresiva. Agresiva, exacto. Justo en el origen se me descompagina todo, ¿no? Esto, bueno, yo ya lo dije varias veces, en otra época, cuando no existía la herramienta para graficar, y uno se quedaba ahí, dice, ah, bueno, perfecto, no es diferenciable, listo. Hago otro ejercicio. Ah, justo en 0, 0 hay un problema ahí, ¿ven? No hay plano tangente. Lo que pasa que yo, para probar que no es diferenciable, no me sirve la condición suficiente. La condición suficiente me sirve si yo pruebo que las funciones derivadas parciales primeras son continuas. Pero acá, como probé que no eran continuas, no me sirve. Y ahí es donde tengo que ir a la definición. Yo les voy a dejar después algún ejemplo más. Solamente para que entiendan la complejidad del concepto de diferenciabilidad. Solamente para eso. Pero ya les digo, la gran mayoría de las funciones, por no decir todas las funciones que aparecen en las aplicaciones, yo les puedo hablar de lo que me acuerdo de haber visto en ingeniería, ¿no? Todas son amables. Entonces uno puede calcular todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya para ir cerrando, les pido disculpas si esto fue muy, muy denso, pero es el tema más complejo de trabajar. Y que tiene sus dificultades. Por eso, justamente como el objetivo no es torturarlos, todo lo contrario, de que puedan ir aprendiendo, la idea es que lo vayan mirando, pero así, no más que esto. Yo repito, les voy a dejar algún ejercicio más de prueba de diferenciabilidad por definición, pero eso es como el cálculo del límite por definición, que es una tortura. Y cualquier duda que les vaya surgiendo, lo vamos aclarando a través del grupo o la semana que viene. Por ahí la semana que viene arrancamos con Taylor, si se puede, pero vamos a hacer un repaso de esto. O sea, la idea
acá, ¿no? Del ejercicio 27, es probar la diferenciabilidad. Estas 4, bueno, esta ya está hecha. Esta también. Por eso estas, háganlo como curiosidad, ¿no? Si quieren, mírenlo primero con GeoGebra, a ver qué pasa ahí. Y después acá se pide, bueno, ecuaciones de plano tangente y recta normal, a estas superficies, en los puntos indicados. ¿Eh? ¿Se acuerdan? ¿Esta superficie qué es? Y un paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico. Bien, bien. Bueno, este es un paraboloide circular, que ya lo trabajamos. Bueno, acá me dicen, 29, dado el campo escalar, obtenga el punto de corte con el eje Z del plano tangente al mismo en el punto este. El 30 es importante, me dicen, demuestre que en un entorno del origen, esta función se aproxima por este plano. Bueno, esto ya piénsenlo después tranqui con lo que vimos. Dada esta función, calcular utilizando aproximación lineal. Bueno, esto es lo que ya trabajamos. No más que esto, de diferenciabilidad. Pero me interesa así el concepto porque se pregunta después en los exámenes.